Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 28 de agosto, lunes de la semana 21 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes leemos la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 5 y 8 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento, damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Al iniciar la carta de San Pablo a los tesalonicenses, vemos el saludo correspondiente que hace San Pablo, que difiere en algo de otras cartas al decir que no solo él, Pablo, sino además Silvano y Timoteo desean la gracia y la paz a todos los hermanos que se reúnen en Tesalónica, todos los tesalonicenses. Y aquí quiero detenerme porque es una cosa muy importante. Fíjate cómo al desear la paz a la comunidad, la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. Esta palabra que pudiera pasar desapercibida, que pudiera parecer poco importante, es una palabra importantísima. La comunidad cristiana a la cual se le desea la gracia y la paz es la comunidad que se congrega por Dios Padre y por Jesucristo. El ser congregados, el congregarse, el unirse para formar verdaderamente esa comunidad es parte esencial de la fe cristiana. No podemos decir que hay una fe cristiana ahí donde no hay una pertenencia a la comunidad. Y ahí donde no hay el deseo, no la imposibilidad, sino el deseo de formar esa comunidad congregándose. Por eso es que es tan importante la misa dominical. Hay personas que no logran entender la grandeza, la hermosura, la belleza de la misa dominical, porque no se dan cuenta lo importante que es ser congregados por el Señor, unidos a nuestros hermanos. Solo en la conformación de una comunidad nos presentamos como verdaderos hermanos. En otras palabras, solo congregándonos nos vamos a reconocer verdaderamente como hijos.
Porque si yo no quiero congregarme con aquellos que no me simpatizan, con aquellos que puede ser difícil unirse, con aquellos que siempre voy a tener problemas, bueno, entonces, ¿cómo voy a decir que reconozco a Dios como Padre nuestro? Si no reconozco a mis hermanos, si no me uno a mis hermanos en oración. Por tanto, ese ser congregados es fundamental en la vida de fe de la iglesia. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y tenemos presentes en nuestras oraciones. San Pablo está diciendo una verdad. En todo momento damos gracias a Dios. Qué bonito es la vida que sabe dar gracias a Dios, gracias de aquello que el Señor ha brindado. Y recordamos las obras que manifiestan la fe de ustedes, esos trabajos fatigosos que han emprendido, su amor y perseverancia que les da la esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Es decir, recordamos cómo efectivamente ustedes han acogido el Evangelio y lo están viviendo. Nunca por eso perdemos de vista cómo Dios los ha elegido. Nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino con la fuerza del Espíritu, que produjo abundantes frutos. Y comienza entonces San Pablo a recordar esos frutos de conversión. Esta comunidad que supo congregarse, que supo unirse, que supo escuchar el Evangelio, que supo escuchar la palabra de Dios, recibió ese Evangelio, no solo con palabras, sino con la fuerza del Espíritu que transformó profundamente el corazón de cada uno en esa comunidad. Ustedes saben, dice San Pablo, cómo hemos actuado en medio de ustedes por su propio bien, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia, sino por todas partes. Nosotros ya no tenemos que recordar ni decir lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de cómo ustedes acogieron la fe. ¿Qué hicieron para acoger la fe? Abandonaron los ídolos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. ¿Cómo se produce esa transformación? Entonces, esa transformación se produce cuando hay actos que se realizan. No hay una conversión en la imaginación, hay una conversión en las obras. Cuando una persona dice, no, yo ya cambié, pero no han cambiado tus obras, o han cambiado por muy poquito tiempo, bueno, ahí no hay una conversión. Puede haber el inicio de una conversión, pero no hay todavía una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque no se ha producido efectivamente ese cambio que se realiza en obras que hicieron en primer lugar los tesalonicenses. Abandonaron los ídolos, que no les habrá resultado fácil, que no les habrá resultado sencillo. ¿Por qué? Porque llevaban una vida acostumbrados a vivir su religiosidad acudiendo a los ídolos, pero descubrieron al Dios vivo y verdadero y comenzaron a confiar en Él y comenzaron a servirlo. ¿Cómo se sirve a Dios? Rindiéndole el culto debido. ¿Y qué ocurrió entonces? Ahora se han llenado de la esperanza de que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos. ¿Cómo vive esa comunidad congregada con esta esperanza? La esperanza de la llegada de Jesús, de esa segunda venida de Jesús. Qué bonito es recordar esto. Nosotros nos congregamos en la Santa Misa. ¿Y qué esperamos? Esperamos que venga el Señor. Cuando nos congregamos, dejamos de alguna manera un espacio en el medio de nosotros. ¿Para qué? Para que venga el Señor. Y por eso si tú escuchas bien las oraciones que realizamos en la Santa Misa, continuamente vamos a tener esta repetición. ¿Cómo estamos esperando la venida de Jesús? Que nos hemos congregado y esperamos la venida de nuestro Señor.
En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. El Señor, en el Evangelio que acabamos de leer, lo que está haciendo es poner en evidencia la hipocresía de los escribas y de los fariseos. ¿Qué ha sucedido en el Evangelio? Hemos visto cómo se han acercado escribas y fariseos a preguntarle al Señor, no con un deseo verdadero de conocimiento, no con la sinceridad de un corazón que quiere acercarse al Maestro, no, querían preguntarle para ponerlo a prueba, para ponerle una trampa. Y el Señor ha ido contestando a una y a otra pregunta que le han ido haciendo, ha ido poniendo en claro. Y después le ha dicho a la multitud y a los discípulos: miren, en la cátedra de San Pedro, en la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que les digan, pero no los imiten. Y ahora les habla a los escribas y fariseos para recriminar su hipocresía. Y su hipocresía va a ser ¿cuál? En esencia, el no tener una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, en que su palabra no tiene valor. Y es importantísimo reflexionar sobre la importancia del valor de nuestra palabra, porque al final el valor de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra persona, ¿dónde está dado? Obviamente que el valor de mi existencia, el valor más alto, está dado por la sangre de Cristo que ha sido derramada por mí en la cruz. Eso es lo que hace mi vida valiosa. Pero yo debo responder a ese amor del Señor. ¿Y cómo respondo al amor del Señor? En primer lugar, con la integridad de mi vida. Y la integridad de mi vida se va a basar justamente en que yo tenga palabra, que mi palabra vale verdaderamente. Por eso es tan terrible cuando mi palabra es una palabra que es ligera, que es engañosa, que es mentirosa, que es además llena de murmuración, de calumnia, que habla mal de los demás, que se llena innecesariamente de cosas que son inútiles, superficiales. La palabra nos va a representar como personas, va a dignificarnos, va a establecer qué es lo que valgo yo. Fíjate cuál es la línea que va siguiendo el Señor en esta acusación que está haciendo a los escribas y fariseos. Ay de ustedes. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes no avanzan. No avanzan, no caminan verdaderamente hacia el reino de los cielos, es decir, no muestran el camino, no lo hacen, no lo realizan y tampoco permiten a los demás avanzar. ¿Por qué?
porque en vez de facilitar, en vez de ayudar, lo que van haciendo es simplemente una serie de acusaciones. Ustedes son unos pecadores, ustedes son unos paganos, ustedes son unos malvados, pero no permiten caminar. Hay de ustedes, hipócritas. ¿Por qué? Porque recorren mar y tierra para ganar un adepto. ¿Un adepto a qué? A estas facciones de los escribas, de los fariseos, discípulos para ellos. ¿Pero qué les van a enseñar? Les van a enseñar a realizar exactamente las mismas acciones que realizan ellos. ¿Y de qué va a servir? De nada, de absolutamente nada, porque no les van a mostrar el camino al cielo. Hay de ustedes, guías ciegos. ¿Y por qué son ciegos? Porque enseñan que jurar por el templo no obliga. Fíjate cómo aquí el Señor va demostrando cómo la palabra de ellos es una palabra falsa. Uno dice, no, es que jurar por el templo no obliga. O sea que si tú juras por el templo es un juramento que puede ser una mentira porque no va a constituir un pecado. No, si juras por pero en cambio, si juras por el oro del templo, entonces sí se obliga. ¿Cuál es el mal que está destacando el Señor? La hipocresía. La hipocresía de llegar a una manera de pensar tan irracional, tan irracional. ¿Cómo va a ser que jurar por el templo no obliga? ¿Acaso no es tu misma palabra? ¿Acaso no es tu misma palabra que has empeñado? Jurar siempre es poner como testigo de lo que yo estoy diciendo a Dios. Recuerda eso. Recuerda eso. Solo cuando yo juro por Dios. No, siempre que juro, lo que hago es poner como testigo a Dios. Pongo a Dios como testigo de mi palabra. Por eso cuando juro tengo que recordar que estoy efectivamente siempre tomando el nombre de Dios, estoy poniéndolo como testigo de mis palabras. Y por eso mi palabra tiene que ser clara y tiene que ser efectivamente verdadera. Y yo tengo que responsabilizarme por mi palabra. Insensatos al pensar que el oro es más grande que el templo. Ustedes enseñan que jurar por el altar no obliga, pero sí cuando se jura por la ofrenda que es colocada sobre el altar. Quien jura por el templo jura por aquel que lo habita, y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Qué es lo que está destacando el Señor? Está destacando lo que decíamos, la importancia de nuestra palabra, la importancia de que seamos consecuentes con nuestra palabra, que nuestra palabra sea una palabra verdadera, que nuestra palabra represente el hecho de que nosotros nos hacemos responsables de nuestras acciones. Por eso es tan importante asumir nuestros pecados. Oye, cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, ¿qué decimos? Por mi culpa. Por mi culpa. ¿Por qué decimos esto? Para hacer conciencia de que los pecados no son porque no sé qué, porque no sé cuánto. No. Yo hago un proceso claro en el cual reconozco que la responsabilidad es mía, que son mis acciones. Cuando en cambio no quiero reconocer esa responsabilidad, ¿qué es lo que sucede? Que comienzo a actuar con hipocresía. Qué importante es examinar profundamente nuestro corazón. Todos tenemos hipocresías, todos tenemos que luchar contra las hipocresías. Cuidado con pensar, yo odio a los hipócritas y yo no tengo ninguna acción hipócrita en mi vida. Siempre hay hipocresías que tenemos que limpiar. Siempre hay hipocresías que tenemos que ir limpiando en nuestro corazón y es importante llevar adelante esa lucha. Si yo en cambio pienso que simplemente estoy fuera, yo no tengo problema de ser un hipócrita, no voy a mirar verdaderamente mis hipocresías y no las voy a reconocer y por tanto no las voy a cambiar.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.